denunciando, miren cómo el apóstol del amor comienza a dirigirse a estos sectarios, ¿no? Mi hermano querido, ¿puede por favor leer los versículos eso? Hermano. Amén. Dice así, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén, amén, hermano querido. Hermana Beatriz se cayó, parece. Ya, si la ve por ahí, hermana Silvia, la subí de vuelta, ¿no? El hermano Salvador Orozco dice, ¿a qué iglesia me recomiendan acudir? Bueno, si no sé de qué país sos, pero si hay una iglesia bautista, no reformada, sino una bautista clásica, ahí puede unirte a esa iglesia. Ahora, si hay iglesias bíblicas, mejor todavía, que son las que estudian la palabra del Señor de esta manera, ¿no? Bien, entonces la hermana leía otra advertencia, ¿no? Otra advertencia seria. Y hijos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo viene, así también ahora, miren aquellos tiempos, dice ya, han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. ¿A qué se refería con llamar muchos anticristos? ¿A qué se refería? Escriban ahí abajo si sabe a qué se refería con llamar muchos anticristos, ¿no? ¿Qué más dice esto? Por esto sabemos que es el último tiempo. Y salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ciertamente con nosotros. Pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. O sea, claramente está diciendo esto, han estado con nosotros en la congregación. Han estado cantando himno, han estado estudiando la Biblia, han estado capaz que hasta predicando, pero no eran de nosotros. Esto no es que perdieron la salvación, estos nunca fueron de nosotros. Estos eran anticristos. Y si dice que son anticristos, quiere decir que están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era justamente la denuncia que está haciendo acá el apóstol Juan por esta secta o este pensamiento filosófico, ¿no? Como es el gnosticismo, ¿sí? Permítame leer acá un comentario para que vayamos entrando ya a analizar, a ver qué es esto del gnosticismo. Una de las herejías más peligrosas de los primeros 2 siglos de la Iglesia fue el gnosticismo. El centro de la enseñanza era que el espíritu es, presta atención, enteramente bueno y la materia mala. De este dualismo no bíblico surgieron 5 errores importantes. Ahí está. Eso para que usted tenga una idea más o menos de qué se trata este gnosticismo. Ellos decían, por ejemplo, que la materia, la materia es mala. Incluso este cuerpo es malo. Pero que el espíritu es extremadamente bueno. Bajo esa premisa es que después nosotros justamente a estas personas cometer todo tipo de actos impuros, porque bueno, al decir ellos, la materia es mala, lo que interesa es el espíritu, entonces el cuerpo, hagamos lo que queramos, pero eso va en contra de lo que la Biblia enseña, que tu cuerpo y mi cuerpo, ¿qué es? Es el templo del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí nomás ya tenemos algo que choca con este pensamiento filosófico de los gnósticos. Al decir ellos, no, el cuerpo es malo, por lo tanto podemos hacer lo que queramos con ello, mientras que el espíritu es lo que importa. No, para Dios no es así. Para Dios importa tu cuerpo, importa tu espíritu. ¿Entienden? Importa las dos cosas, ¿no? Bien, veamos, por ejemplo, una de los pensamientos que ellos tenían, ¿no? Una de estas
eh, bueno, de lo que ellos enseñaban acá. El cuerpo humano, el cuerpo humano que es materia, es malo y debe contrastarse con Dios, que es todo espíritu y por tanto bueno. Ahí está. Entonces, como este cuerpo es malo, hagamos del cuerpo un desastre, porque es malo. Pero lo que importa es el espíritu. Y hoy en día hay muchos sectarios que hacen eso, ¿no? Incluso a los que creemos en la seguridad de la salvación, nos acusan de ser parte de la secta de los salvos, siempre salvos. Que esta secta de los salvos, siempre salvos, justamente ellos sí hacen lo que quieren con su cuerpo porque dicen, total, ya somos salvos. Yo no me acuerdo cómo se llamaba este fundador de la secta, creo que era, no sé si era venezolano o peruano, que se habían tatuado acá, en el brazo o en el pecho, el 666. Eso fue en el año 90, creo yo, más o menos. Capaz que después el hermano Eduardo se acuerde de esto, yo no me acuerdo bien, mira. Pero, ¿por qué hacían eso ellos? Ellos fumaban, se emborrachaban, andaban desnudos, tenían, bueno, sus cochinadas ahí al aire libre, y ellos tenían este pensamiento gnóstico. Si el cuerpo es malo, la materia es mala, así que esto, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Entiende, hermano querido? Total, el espíritu ya es salvo, yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, esas son las sectas, salvo, siempre salvo, y nos acusan a nosotros, los que defendemos la seguridad de la salvación, de que pertenecemos a esa secta, ¿entienden? Y no es así, ¿no? Nosotros creemos en la seguridad de la salvación, pero no practicamos ese tipo de pecado, porque el que practica el pecado no es hijo de Dios. ¿Qué más? Entonces, otro punto también, ellos en cuanto a la salvación, presta atención a lo que ellos piensan, ¿no? La salvación es el escape del cuerpo. Ahí está, claro. Como este cuerpo, esta materia es mala, el espíritu, el alma tiene que escapar de acá. Tiene que escapar de este cuerpo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo ellos ven la salvación? Como un escape del cuerpo, que no se alcanza por la fe en Cristo, sino por un conocimiento especial. Hay que recordar que la palabra griega, acá en este caso, para definir conocimiento, es justamente la gnosis. Por lo tanto, ellos decían, vos querés alcanzar la salvación, tenés que tener un conocimiento. Y un conocimiento secreto, un conocimiento oculto, un conocimiento místico. Y lógicamente que eso va en contra de la salvación por fe, por gracia y por fe, porque somos salvos por gracia y por fe. Conocí a unos amigos de la denominación, los mal llamados testigos de Jehová, que una vez yo les pregunté, porque bueno, había aumentado una cierta amistad, no hermandad, son cosas diferentes, y hablábamos justamente de la salvación. Y me entró la curiosidad por preguntarle cómo eran salvos ellos, o sea, cómo accedían a la salvación, ya que sabemos nosotros los cristianos, accedemos a la salvación por gracia y por medio de la fe. Y este amigo, de los mal llamados testigos de Jehová, me dice que era a través del conocimiento. Y yo me quedo pensando, ¿cómo es eso? Bueno, vos tenés que estudiar la Biblia, por eso ellos hacen mucho estudio bíblico, y una vez que vos adquirís sabiduría, adquirís conocimiento, entonces muy probablemente seas salvo, porque tampoco te lo aseguran, muy probablemente. Ellos en la teoría, para atraparte, como muchos otros sectarios, te dicen, acá creemos nosotros en la salvación por la gracia y por la fe. Pero, ahí está el pero, tenés que procurar ser sabio. No, mi hermano, no, ellos llevan el nombre de cristianos, pero, por ejemplo, una de las cosas que ellos hacen, negar, es la Trinidad. Y cuando se niega la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno, ya nos damos cuenta que no son creyentes. El Espíritu Santo, para los mal llamados testigos de Jehová, es una fuerza activa y no es la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto, no podemos llamarlo nosotros hermanos a ellos. Entonces, hermano querido,
ellos dicen que para alcanzar la salvación tiene que tener un escape, el alma tiene que escapar de este cuerpo, tienen que llegar a través de un conocimiento gnóstico, que ese conocimiento tampoco es la palabra de Dios, ojo, ellos tienen la Biblia, pero no te la leen, o no te la leen como tiene que ser. Leen textos separados, aislados, son muy selectivos para solamente mostrar lo que ellos quieren que vos conozcas de esa enseñanza, ¿no? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Bueno, esto es tremendo, se niega la verdadera humanidad de Cristo de dos maneras. Este es un punto que usted se va a dar cuenta. Lamentablemente hay muchos amigos dentro del mundo cristianista, del cristiano, ¿no? Del mundo cristiano, donde entonces no le escuchamos, y es mejor no, mi hermano, es mejor que se quede con la Biblia, quédese con la Biblia, y si consigue buenos maestros, quédese con esos buenos maestros, mi hermano querido. Hay personas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a este tema, que están dentro de lo que es el cristianismo, que por supuesto no son hijos de Dios, están dentro, pero no son lo que hemos leído allá en 1 de Juan capítulo 2, y los versículos que leyó la hermana, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas también niegan que Jesús o Cristo es Dios. Dicen que es un ángel, que es una buena persona, que es un profeta, que es un maestro, que es un ángel, pero cualquier cosa, pero no es Dios. Que fue creado, que es un Dios menor, pero no es Dios para ellos. Bueno, eso también tiene connotación del gnosticismo, para que usted vaya identificando, ¿no? Identificando justamente quiénes son esos sectarios. Hola, mi amigo Salvador, bienvenido, gracias por estar acá. Presentarte, si te conocemos un poquito, por favor, dale. Hola, pues mi nombre es Salvador de México. Qué bueno, gracias por estar por acá. Enseguida yo voy a dar pase para que ustedes hagan preguntas o comentarios, ya estoy terminando esta partecita, y bueno, ahí podemos charlar un poquito más, ¿te parece? Muy bien. Dale, gracias por quedarte ahí abajito. Vamos a mutear tu teléfono, así escucha un poquito y después hablamos sobre este tema, dale. Bueno, mi hermano querido, veamos entonces cómo es que ellos niegan a Cristo, ¿no? Que no es un humano. Dicen, no, Cristo nunca fue humano. Cristo no vino en carne, eso te están diciendo. Cristo no vino en carne. Fue como un holograma, fue como un espectro, fue como un espíritu, pero nunca fue carne. Y yo hago esta pregunta cuando me sacan esto, porque esto está, como te digo yo, dentro de los cristianos está. Cuando hacen ese tipo de comentarios, digo, a ver, bueno, si Cristo no vino en carne, si Dios no vino en carne, no se encarnó, el verbo se hizo carne, dicen, ya vamos a leer un texto bíblico. Si el verbo se hizo carne, bueno, no se hizo, dicen ellos, que era como un espectro, como un holograma. ¿Cómo puede ser entonces que un espectro, un holograma, un espíritu derrame sangre? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿Un espíritu? ¿Un espectro? ¿Un fantasma? ¿Un holograma? No. Fue nuestro Señor Jesucristo, que fue Dios mismo que vino en carne, se humanó y derramó su sangre preciosa en la cruz. Él entregó su vida. No fue un invento, y hay testigos y todo de estas cosas. Hay escrito, incluso hay testigos que ni siquiera son cristianos, ¿no? Historiadores que vivieron en aquella época, que corroboran todo esto. ¿Entienden cómo este gnosticismo está metido en la iglesia, hermano? Porque hoy también usted va a encontrar muchas de estas personas que te van a decir eso, no, Cristo no es Dios. Y Dios porque Él fue creado, que Él nunca se encarnó, te dicen de todo. Pero no le crea, hermano, créale a la Biblia, créale a la Biblia. Bueno, algunos dicen que Cristo solo parecía tener un cuerpo. Hermano misionero de Dios dice, los unicitarios andan como león rugiente buscando a quien confundir. Sabeliano, amén, amén.
Así es, bienvenido, muchas gracias por estar acá, mi hermano querido, es tal cual, ¿no? Bueno, justamente tienen esa doctrina también ellos de pensar de esta forma, ¿no? Algunos dicen que Cristo solo parecía tener cuerpo, ¿sí? A esto, por ejemplo, es un punto de vista llamado el docetismo y que deriva de la palabra griega doqueo, o sea, parecer. Eso es todo, parecía simplemente eso, parecía. Hermana Sierva, fíjate si anda por ahí la hermana Beatriz, que se cayó hace un momento. Ahí está la hermana, ya la invito yo. Deja que le invite, ahí está. Bien, bien, bien. Entonces, hermano querido, esa era una de la manera de negar justamente la humanidad de Cristo, ¿no? ¿Cuál era la otra forma? Bueno, la otra forma ellos decían, por ejemplo, que Cristo, presta atención a esto, qué interesante que es esto. Cristo divino se unió al hombre Jesús. Cristo divino se unió al hombre Jesús. ¿Cuándo pasó eso? En el bautismo. En el bautismo. ¿Ves? Se dan cuenta que no quieren admitir que Cristo es Dios, que se humanó. Por eso es que estas personas que dicen, bueno, las cartas de Juan no son autoría de él, la quieren derrumbar. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan habla de la divinidad de Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Por eso quieren eliminar esas cartas. Quieren eliminar también Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Entienden por qué es todo este ataque? Entonces, ¿qué dicen estas personas? Que Cristo divino se unió al hombre Jesús en el bautismo y lo abandonó, ahí está el escape del alma, y lo abandonó antes que muriera. Todo esto, hermano querido, es lo que la carta del apóstol Juan comienza a advertir, ¿no? A decir, no, todas estas cosas son falacia, todo esto es herejía. Y voy a dejar acá un alto, para descansar un poco mi garganta, que estoy medio mal. Yo quiero escuchar a mi hermano Eduardo, si tiene algún comentario, o por qué no también alguna experiencia, algo que haya vivido sobre este tema, ¿no? Después así la hermana Sierva, a nuestro invitado que está acá, Salvador, y después tenemos nosotros acá a la hermana Bea, ¿sí? Mi hermano Eduardo, abra su micrófono, todo suyo el live. Bueno, sí, hermano. Bueno, no hace mucho que entré también a un live de Testigos de Jehová donde decían que Jesucristo era un ángel y que pues de ahí no pasaban, y yo les puse precisamente, usted mismo tocó ese tema de jueces, como ese ángel mismo le había dicho que él había sacado al pueblo de Egipto, ¿sí? Y yo les dije, si el mismo Yahvé dice que él fue el que sacó a Israel del pueblo de Egipto, ¿sí? Nada más que en ese entonces era otra generación que no había vivido en los tiempos de Josué y Moisés, ¿sí? Por eso mismo en ese entonces se les presentó y lo llamaban como el ángel de Jehová, pero era el mismo, era nuestro mismo Señor, así que nada más que ahora sí que no lo quieren creer. No sé si esté en lo cierto o igual ahí puede decir. No, estás en lo cierto, porque ahí estamos viendo nosotros también, vamos a decir, una especie de gnosticismo, porque están negando a Cristo de una u otra forma, no lo quieren aceptar, ¿no? Mi hermana Sierva de Jesucristo, abra su micrófono. Bueno, buenas noches, hermano. Bueno, sí, definitivamente la palabra de Dios es la guía de cada creyente, ¿verdad? Para nosotros, seguir permaneciendo en la verdad. Han salido desde el principio, ¿verdad? Muchos engañadores, como lo dice Colosenses 2:8, que hay muchos engañadores y que tienen ideología, filosofía, rudimentos humanos, ¿verdad? Y tenemos que estar muy atentos a la palabra escrita. Muchas personas se
dirigen por libro, no está mal, pero la Biblia es la guía principal de cada creyente. Profundizarla es nuestro deber, es nuestra orden, la orden que nos da nuestro Señor, ¿verdad? Que cada uno de nosotros como seguidores de Jesucristo, permanecer en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y de Él, estar atento, ¿verdad? Así como nos dice el apóstol Juan, nos lo dice también en el capítulo 2, 18, perdón, en el 21 nos dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? Dedicarnos a estudiar, a profundizar, buscar buenos maestros que estén en la sana doctrina, ¿verdad? Y que puedan guiarnos a nosotros como discípulos, como estudiantes, ¿verdad? De la palabra y poder permanecer en la verdad. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Lo que puedo decir. Amén, Hermano. querido. Muy bueno, muy Nada bueno más realmente. Sí, Disculpen, nada más un detalle. Bueno, se me escapó este complemento, donde también en la carta de Judas, ¿sí? Menciona que Jesucristo fue el que sacó al pueblo de Israel, ¿sí? El mismo Judas menciona también que el mismo Jesús sacó al pueblo de Israel. Y ya viendo lo que es la Biblia en las Escrituras, ahí viene otro respaldo donde Jesús dice, ellas dan testimonio de mí, ¿sí? Ahora sí que ahí sería mi complemento, mi hermano. excelente. Ahí tenemos prueba bíblica de que Cristo siempre fue preexistente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Él también dice, yo soy el que soy? Habla justamente, ¿no?, de Dios. Bien, mi estimado amigo Salvador Orozco, bienvenido una vez más. Ahora sí te escuchamos, abrí tu micrófono, ya veo que tenés una pregunta ahí, ya te la respondo, pero bueno, queremos escucharte un poquito más, mi hermanito. Ahora su micrófono. Pues básicamente iba a regresar con las preguntas. Okay. Las de cómo identificar una iglesia bautista no reformada. Ajá. Bueno. Y lo de los testigos de Jehová que me comentabas que no son cristianos. Ok. Bueno. ¿Y si le regresábamos a Atalaya cuando no la dan? Bueno, mira, bueno, las preguntas serían bastante amplias, las respuestas, pero ¿cómo es que vos podés hacer para identificar, como dijo la hermana sierva de Jesucristo, solamente con el estudio de la palabra? No existe otra forma. Como por ejemplo, bueno, yo sé que capaz que ustedes son jóvenes, bueno, algunos acá tienen mi edad, pero en la antigüedad, te cuento un poquito, mi hermanito Salvador, mi hermano querido, en la antigüedad, no sé cuántos años tenés vos, pero en la antigüedad, los bancarios, los que trabajan en los bancos, estaban acostumbrados a manejar billetes, todo el tiempo contaban con las manos, no había eso, la máquina de ahora que pasan los billetes, no estaban eso. Entonces, ¿qué hacían ellos? Contaban con las manos y tenían una velocidad para y pasaban rápido los billetes, ¿viste? Y entre eso se frenaban, sacaban el billete y lo miraban, lo tocaban, este es falso. ¿Cómo hacían ellos para detectar en esa velocidad que pasaban ahí y encontrar el billete falso? Con el tacto. Estaban tan acostumbrados a manejar los billetes que fácilmente lo descubrían a lo falso, con el tacto. Incluso a veces nos pasa a nosotros, o los que son comerciantes, en mi caso soy comerciante, vos recibís el dinero, lo agarrás, ¿para qué pasó? Porque tienen diferentes texturas, ¿viste? Diferentes texturas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para identificar una secta? Con lectura bíblica, mi hermano. Si vos no estás leyendo, no estás estudiando, no te estás preparando, entonces no vas a poder identificar a los falsos maestros, a las sectas. Porque el hermano Eduardo, la hermana Sierra, yo, la hermana Beatriz, todos los que están acá, podemos rápidamente decir, esos son sectarios, esos son anticristo. Porque por la gracia del Señor ya tenemos años en esto y vamos estudiando. Una iglesia reformada, te van a hablar, por ejemplo, de que la salvación está condicionada solamente para los escogidos, para los predestinados. O sea que para un grupo selecto la salvación, que la salvación no está para todos.
Entonces, cuando eso te enseñan, están atacando lo que es justamente la doctrina de la salvación de Cristo, que Él dice que murió por todos, por toda la humanidad. No por unos cuantos escogidos, no, o elegidos, no, por toda la humanidad. Ahora, la humanidad no lo quiere recibir, es otra cosa. La salvación está puesta, está como un regalo. Ahora está en vos si querés aceptarla o rechazarla. Y esto lo vas a descubrir únicamente cuando leas mucha Biblia. A los mal llamados testigos de Jehová, porque no son cristianos, ellos niegan muchas doctrinas fundamentales de la Biblia, como por ejemplo la Trinidad. Ellos no creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos directamente creen en Jehová Dios, y como dice el hermano Eduardo, Jesucristo es un ángel nada más, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero cuando ellos te vienen a presentarte, ellos te van a engañar, te van a decir, no, sí creemos que Cristo es un Dios, pero no que es Dios. Es como decir que Cristo es un Dios menor, ¿entendés? Y en cuanto a la pregunta que hiciste del movimiento unicitario, ¿quiénes son estos? Bueno, acá encontré yo más o menos la información que dice así, escucha, ¿no? Este movimiento sostiene una teología, o sea, una enseñanza de la unicidad de Dios, negando la doctrina tradicional de la Trinidad. Ahí nosotros ya descartamos. Si no aceptan, como la Biblia enseña, un Dios trino, no son hermanos. Por eso decimos, estos sabelianos, como decía ahí el amigo, estos sabelianos, porque vienen de Sabelio, no pueden ser nuestros hermanos. Mi hermana Beatriz, bienvenida una vez más. Abra su micrófono, hermanita querida. Hermano César, tengo visita, no puedo hablar, pero soy muy atenta. ¿Y puede leer la Biblia o no? Perdón, hermano César, pero que nos haga favor. Ay, Dios mío. Perdón, hermano César, pero estaba yo oyendo que hermana sierva de Jesucristo está leyendo. Sí. Me perdona por hoy. Ok, listo, no hay problema. La dejamos a ella. Dale, mi hermana. Bueno, continuemos un poquito más. Después ya abrimos de nuevo el micrófono para hacer preguntas. Quiero terminar con esta partecita. Yo espero que esté entendiendo, ¿no? El estudio de lo que estamos haciendo. Como veíamos nosotros, entonces, estas personas literalmente niegan que Jesucristo vino en carne. No. Para ellos, Cristo vino, como decía el hermano, un ángel, un espectro, un espíritu. Vino como, no sé, como un plasma, como un holograma, pero nunca vino en carne. Eso es la enseñanza gnóstica. Y hoy en día está entre nosotros. Pero ¿qué decía Juan con respecto a esto? Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 1 y 2, voy a leer. Dice así, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, presta atención, era el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Quién era el verbo de la vida? Jesucristo. Por eso está hablando así él acá. Entró, como quien diría, a la cancha de fútbol con los tapones de punta. Así entró. ¿Entendés? Entró directamente a jugar lo mejor. Y acá lo dijo. Vuelvo a repetir. Lo que era desde el principio. ¿Quién era ese? Cristo. Desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon. ¿Un espectro se puede palpar? No. ¿Un fantasma lo puede palpar? No. ¿Entienden? ¿Puede abrazarlo? No. ¿Un espíritu? Tampoco. Entonces, tocante al verbo de vida, ¿quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó a hacer lo que es la apologética desde el primer versículo. Comenzó a hablar de que no es como los gnósticos están enseñando. Cristo, el verbo, vino en carne. Él se humanó, Él se encarnó. Eso es lo que está diciendo. Versículo 2.
porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Versículo 3, lo que hemos visto, otra vez dice, ¿ve? Visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es hacer defensa del Evangelio. Eso es defender que Cristo vino en carne, ¿no? Otro texto bíblico, por ejemplo, hay, capítulo 4, sigo yo en la primera epístola. Hermana sierva, usted se anima a buscar en primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. O lea 1, 2 y 3, por favor, mi hermanita querida. Primera de Amén. Juan. Amén, gracias, mi hermana querida. Amén. ¿Lo leo de una vez o espero? Déjeme que lo ubique. Yo pensé que ya lo tenía, como dijiste, amén. Bueno, acá nosotros vamos a ver otra declaración de cómo el apóstol Juan está defendiendo justamente esta doctrina de que Cristo vino en carne, ¿no? Presta atención a lo que dice acá. Adelante, mi hermana querida. Primera de Juan 4, ¿qué? ¿Me dijo? Capítulo 4, versículo 1 al 3. Ok. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén, hermana querida. ¿Vieron qué clara que son la lectura bíblica? No hace falta, en este caso, tener un conocimiento oculto y secreto, como dicen los gnósticos, ¿no? Porque eso es lo que ellos pretenden decir. Vos no podés leer la Biblia. No sé si en tu país alguna vez decían esto. Acá, por ejemplo, en Argentina, sabían asustar los curas, ¿no? Los católicos, los curas católicos, asustaban diciendo, no lean la Biblia. Porque ustedes leen la Biblia, se van a volver locos. Se van a volver locos. Porque para leer la Biblia tenés que tener un conocimiento especial, tenés que ser alguien como superior, tenés que estar cerca de Dios. Así que no la lean. Ese es gnosticismo, hermanos queridos. De alguna forma es gnosticismo también. Miren lo que dice acá, amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, bueno, algunos pueden decir, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber cómo es un espíritu? No. Hay que ser lógico con la lectura. Acá no está hablando de un espíritu así fantasmagórico o un espíritu demoníaco, no. Está hablando del espíritu que tiene el falso maestro, que lógicamente sí es un espíritu de error, es un espíritu demoníaco que lo está dominando a ese falso maestro. Entonces, como decía acá el hermano Samuel, o Saúl, no me acuerdo cómo el nombre, a ver. Bueno, no me acuerdo. No. Bueno, al hermanito que está con nosotros. Como él decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo hago para saber? Bueno, acá está el secreto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Tenés que escuchar qué está hablando el que está enfrente tuyo. ¿Qué te está enseñando? ¿Palabras de Dios o palabras humanas? ¿Palabras tergiversadas? ¿Palabras engañosas? Y para eso tenés que estudiar Biblia. Tenés que estudiar Biblia, de lo contrario te van a engañar. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, ahí está, muchos falsos profetas han salido en el mundo.
El hermano Eduardo dice, Jesús viene del sacerdocio de Melquisedec, sacerdote Melquisedec, no tiene principio de día ni genealogía. Gloria a Dios. Bien. Bueno, ahí te lo estoy respondiendo, mi estimado Salvador. Te estoy respondiendo justamente, mucho estudio de Biblia, de lo contrario no vas a poder descubrir nada de eso. Versículo 2, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué hacían los gnósticos? No, Cristo no vino en carne. No, el Espíritu de Dios se unió a Jesús, o el Espíritu de Cristo se unió a Jesucristo en el bautismo recién, y luego lo abandonó cuando él murió en la cruz. Esa es la enseñanza gnóstica, pero no quieren decir que Cristo vino en carne, no quieren decir que Cristo es Dios. ¿Entienden? Por lo tanto, ¿qué dice acá? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Sencillo. Aquel que te llega a decir, no, Cristo no vino en carne, no se encarnó. Él no se encarnó. Ese es del anticristo. Así de sencillo. Es del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sencilla, ¿no? La lectura bíblica para que podamos comprender nosotros todo esto, ¿no? Bien, ¿qué más decían los gnósticos? Otra enseñanza que ellos tenían. Debido a que el cuerpo se considera malo, debe ser tratado con aspereza. Hermanita Judimar, buscame por favor Colosense, capítulo 2, versículos 21 al 23. Colosense, capítulo 2, versículos 21 al 23. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, como la materia, el cuerpo es malo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Hay que tratarlo mal al cuerpo. Hay que tratarlo con aspereza. Y acá viene algo que a muchos quizá nos puede confrontar o chocantear incluso un poquito, ¿no? ¿Qué sucede cuando en algunas denominaciones declaran fin de semana de ayuno obligatorio para la congregación por tal o cual motivo? ¿No están tratando o dando un duro trato al cuerpo? ¿Saben cómo se llama eso? Eso también se llama ascetismo. Dar un duro trato al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es malo. Entonces lo tenemos que castigar al cuerpo. Pero pero el Espíritu Santo te dice bien clarito que esto que está acá es el templo del Espíritu Santo. O sea que a Dios le interesa tu alma y le interesa tu cuerpo. Por lo tanto, tenés que cuidarlo. Tenés que amar tu cuerpo también. ¿Entiende, hermano querido, cómo esto desvía a semejante herejía? Que hoy se practica esto, Esta forma ascética del gnosticismo también forma parte del trasfondo de la carta, por ejemplo, los Colosenses, que la hermana ahora lo va a leer, por favor. Lea, hermanita querida, Colosenses, capítulo 2, versículo 21 al 23. Amén. Dice así: tales como no manejes, ni gastes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento de doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Eso también enfrentó el apóstol Pablo, el ascetismo. Ahí en México, después mi hermano Salvador a ver si nos comenta un momentito, dentro de un momento. En México, hermano Eduardo también es de México. Yo he visto, por ejemplo, ustedes me confirman si estoy equivocado o no, cómo ellos se saben castigar con unos, bueno, ustedes llaman nopales, unas hojas con pencas así, ¿viste? Que se pegan, se cuelgan. Tratan duramente al cuerpo. ¿Entienden?
¿Por qué dicen ellos? Estoy pagando una promesa. Bueno, todo eso también deriva justamente de lo que es el gnosticismo. ¿Ve cómo eso todavía se sigue practicando en estos tiempos? Y en la iglesia cristiana lo mismo, ¿eh? También se practica, también se practica. Yo lo he visto eso cuando hacen el ayuno, por ejemplo, obligatorio. Ahí están dándole un duro trato al cuerpo. Bien, ¿qué más podemos decir de esto? Paradójicamente, este dualismo condujo al libertinaje. Ahí está lo que decíamos hace un momento. Claro, como entonces este cuerpo es una materia mala, solamente interesa... ahí está, la hermana sierva de Jesucristo dice que el ayuno lo usan para salvar a una nación. Bueno, eso es una mentira. Es una mentira. En ninguna parte vamos a ver nosotros que los cristianos tienen que hacer este tipo de ayuno para salvar una nación, cosa que no pasa así, ¿no? El razonamiento de estas personas que decían que, bueno, el cuerpo es malo, la materia es mala, por lo tanto lo vamos a dar un trato áspero, que esto se llama ascetismo, y por supuesto que esto ha conducido a lo que es un libertinaje. El razonamiento era que ya que la materia y no el quebrantamiento de la ley, o sea, porque no el guardar la ley, se consideraba mala, la violación de la ley de Dios no tenía consecuencias morales. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Podemos quebrantar las leyes, total, no hay consecuencia, porque este cuerpo es el que se queda acá a pudrirse, el alma es lo que importa, así que podemos hacer lo que queramos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que decía. El gnosticismo a que se refiere el Nuevo Testamento era una forma antigua de la herejía, no el intricado sistema desarrollado en los primeros 2 siglos o 3 siglos de la iglesia primitiva, ¿no? Además de ese aspecto tratado en Colosense, la carta de Juan, la relación con el gnosticismo primitivo se reflejaba en 1 de Timoteo, en Tito, en Pedro. Todo esto tenían problemas con el gnosticismo, que hoy en día está entre nosotros. Un poquito más leamos, hermanos, que yo quiero llegar a esta parte, porque ahora vamos a comenzar a descubrir cómo está dentro de las iglesias cristianas el gnosticismo. Y quizás nosotros alguna vez, o quizás lo estamos practicando sin darnos cuenta, porque bueno, así lo hemos aprendido, ¿no? Pero como estamos acá todavía en esta tierra, usted puede pedir perdón a Dios y no practicar más este tipo de gnosticismo, porque es una herejía que está camuflado, ¿no? Una de esas maneras que vamos a ver enseguida es justamente, ¿saben cuál? El evangelio de la prosperidad. Aunque no parezca que tenga relación con esto, pero tiene mucha relación con el evangelio de la prosperidad, y eso está metido dentro del cristianismo, entre comillas, cristianismo. Está muy, muy metido, ¿sí? Bien, entonces recordemos un poquito, hermano Salvador, recordemos un poquito, ¿no? Ellos buscaban la salvación, ¿sí?, por medio del conocimiento de la gnosis. Para ellos la salvación era escapar de este cuerpo, ¿sí?, porque este cuerpo es malo, es la materia, mientras que Dios nos enseña que no es así, sino que este es el templo del Espíritu Santo. En este sentido, la salvación no estaba al alcance de las personas comunes, sino solo en los iniciados, quienes encontraban un conocimiento oculto. ¿Qué quiere decir esto? La salvación no estaba para todos. Si usted no es un erudito en la materia, no se salva. Si usted no logra encontrar ese secreto, ese conocimiento oculto, no se salva. ¿Y esto qué hacía? Presta atención acá empieza a descubrir usted. Esto llevaba a una élite especial, a una élite única, la que tenía relación directa con Dios. ¿No les suena muy parecido esto a los ungidos de Jehová?
no toquéis al ungido de Jehová. ¿No le recuerda esto a lo que sería como una jerarquía sacerdotal? El Papa, no sé quién sigue, los obispos, cardenales, etcétera, y van bajando hasta los curas, los laicos, como una pirámide. Así es, pero gracias a Dios que no es verdad eso, porque a nosotros simplemente con la fe somos salvos, por la gracia y por medio de la fe. Así que tranquilo, mi amigo y mi hermano Salvador. ¿No le parece muy parecido, hermanos queridos? Mira, yo te cuento un caso. Justamente con los sacerdotes, ellos te decían que no podía leer la Biblia porque yo no tenía estudios como ellos. Bien, tendrían en ese tiempo 14 años, 13 años, y prohibían leer la Biblia. Justamente como comenté hace un momento, diciendo, te vas a volver loco, no estás autorizado para leer la Biblia. Solamente lo que hemos estudiado podemos leer la Biblia. Y más todavía cuando viajamos a la antigüedad, cuando la Biblia estaba escrita en latín y se leía en latín. Estaba como para un grupo muy exclusivo, ¿no? Muy exclusivo para una élite sacerdotal. Pero para el pueblo estaba totalmente vedado. Cuando en la congregación de los carismáticos sobre todos, te dicen, la palabra del pastor es santa. No toquéis al ungido de Jehová. Cuando viene un pseudo apóstol y dice, por ejemplo, yo tengo la llave de liberar las bendiciones del cielo. ¿Qué están practicando? ¿Qué están enseñando? ¿Se dan cuenta? Están enseñando esta parte, o por lo menos esto que llaman el neonocticismo. Están enseñando todo eso. Después hablamos de eso, mi hermano querido. Muchos grupos veían a Jesús como un ser puramente espiritual que trae un conocimiento superior, pero no como Dios encarnado. ¿Entiendes? De ahí está la famosa palabra de no seas tan espiritualoide. Solamente quiere ser muy espiritual, todo es espíritu, todo es revelación diferente, pero no tienen Biblia. No hay palabra de Dios. ¿Entienden? Prefieren decir, no, es que tenemos que caminar, tenemos que andar en el Espíritu. Pero la palabra de Dios queda de lado. Eso es lo que están diciendo. Hay un conocimiento supuestamente diferente, más elevado, ¿no? Hermana Judimar, búsqueme por favor Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, si es tan amable. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, por favor. Denle tap a la pantalla, hermanos queridos, compartan, comenten si están comprendiendo, les interesa este tema, se dan cuenta cómo dentro de las iglesias actuales está este tema de lo que es lluvia de bendiciones, hermana, está este tema del gnosticismo ya camuflado, ¿no? No te lo van a presentar como un gnosticismo, pero está camuflado, de alguna manera están siendo practicados todo esto, ¿no? ¿Me puede leer, mi hermana querida, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7? Amén. Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está, clarísimo. Hecho semejante a los hombres, o sea que tomó forma de siervo, o sea que se humanó. Cristo se encarnó. No es como estas personas quieren decir que Cristo no vino en carne. Primero, el Evangelio de Juan, capítulo 1 en adelante, dice lo siguiente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo lo presentan acá los mal llamados testigos de Jehová? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ahí le agregan la palabra un.
que hace entender que ese verbo, que Jesucristo, era un Dios, pero no era Dios. ¿Entienden la diferencia? Hacen trampa, lógico, tuercen, añaden palabras que no están, ¿no? Pero acá la palabra es clara. Acá dice, en el principio era el verbo. O sea, Cristo siempre estuvo. Ese es el Cristo preencarnado, lo que decía el hermano Eduardo hace un momento. Y el verbo era con Dios. Ahí está. Y el verbo era Dios. Qué difícil es entender esto. El verbo, Cristo, era Dios. Y era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en la tiniebla resplandece, mas la tiniebla no lo comprendieron. La hermana Lucero dice, ¿y cómo el verbo va a ser Dios si dice que estaba con Dios? Eso está diciendo la palabra, mi estimada. Pero a la misma vez te hace entender, era en el principio con Dios. Ahí vemos la primera persona y la segunda persona, con Dios. Y también vemos que dice, por ejemplo, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. No hay que dar mucha vuelta. Amén, así es, dos personas diferentes, exactamente. Bien, sigamos un poquito más con esto. ¿Qué hace el gnosticismo? Y esto usted lo puede identificar en algunas congregaciones que se hacen llamar cristianas. Ellos rechazan las doctrinas más fundamentales como la encarnación de Jesús, que es lo que estamos viendo, la Trinidad, rechazan la Trinidad, no creen en Dios Padre, no creen en Dios Hijo, no creen en Dios Espíritu, y que los tres son uno. No es que nosotros creemos en tres dioses, no es como dicen ustedes, son triteístas, no somos triteístas, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios en tres personas. No manifestaciones, sino tres personas. Bueno, ellos no creen en esto. La salvación por la fe tampoco la creen, porque ellos creen que se van a salvar a través de un conocimiento oculto y secreto. Y tampoco creen en la infalibilidad de las Escrituras. Todas estas son doctrinas fundamentales. Ellos van a creer en otras cosas, en otros agregados, pero en la palabra de Dios no. Por ejemplo, ¿cómo está dentro de las iglesias carismática este tema? Por ejemplo, te dejan de lado las escrituras y ponen por encima de la palabra de Dios las experiencias sobrenaturales, que es un conocimiento, una gnosis, es un conocimiento oculto solamente revelado por Dios, pero no están escritas en la escritura. ¿Entienden lo que les digo, hermano? Allí vemos la herejía oculta. Entonces, en definitiva, sí, la palabra es de Dios, pero yo tengo una revelación aparte de la Escritura. ¿Entienden lo que les digo? Ahí vemos camuflada el gnosticismo. Eso, por supuesto, que lleva a un pueblo, como dice acá este amigo Borregos, a un pueblo lo lleva justamente a tener una fe ciega en una persona que dice tener un conocimiento oculto nuevo revelado, pero está alejado de esto que está acá, de la Biblia, está alejado de acá, de la Biblia. ¿Entiende qué peligroso que es? Y eso está dentro de las congregaciones, La amenaza del gnosticismo en la actualidad. En general podemos afirmar que el gnosticismo de los primeros siglos, con sus rasgos característicos y su gran impacto, ya han terminado. Algunas corrientes ocultistas y grupos esotéricos modernos han retornado textos gnósticos antiguos como fuente de sabiduría. Que dice la hermana, Dios es uno. Amén, estamos de acuerdo, Dios es uno solo, amén, estamos de acuerdo. El evangelio de la prosperidad, lo que estaba diciendo hace un momento, aquí se practica justamente el gnosticismo. Aunque pareciera que son dos formas de creencias diferentes,
El gnosticismo buscaba la salvación a través del conocimiento espiritual y oculto y elevado, mientras que el evangelio de la prosperidad encuentra la expresión más alta de la fe en la abundancia material. Ahí está, espíritu y materia. Espíritu y materia. ¿Cómo ellos miden que un hijo de Dios es bendecido? Por cuánto de lo material tenés. Si vos tenés mucha bendición, muchas bendiciones económicas, sos un hijo de Dios tremendo. Pero si eres un cristiano humilde, de bajos recursos, prácticamente eres como un hijo pecador. Te dicen incluso que está endemoniado. ¿Entienden? Entonces ahí también podemos ver nosotros este aspecto de lo que es el gnosticismo, ¿no? Y vamos a ir dejando por acá este análisis que estamos haciendo. Ya la otra semana vamos a entrar directamente con los capítulos. Van a ver ustedes que cómo realmente el apóstol Juan habla en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, etcétera. Mi hermano pastor, ¿cómo está acá? Bienvenido, gracias por estar pasando por este humilde live. Le invito, si desea subir, a ayudar un poquito, a dar un poquito más de luz, que estamos tratando acá de hacer algo. No sé, está bueno. ¿Qué dice? Hay muchos dioses, pero solo un Dios verdadero al que se adora. Amén, estamos de acuerdo. Hermano Eduardo, a Dios nadie lo vio. El Hijo es quien revela al Dios invisible. Amén, 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 así es. Bien, hermanos queridos, entonces abran sus micrófonos. Vamos a hacer un comentario más, una acotación más, porque no, por ahí algo que quieran corregirme, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Y nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Hermano Eduardo, abra su micrófono, por favor. Dale, dale, mi hermano Salvador, no hay ningún problema. Gracias por estar acá, gracias por participar. Espero que nos volvamos a encontrar una vez más, si te parece, o si querés pertenecer a un grupo de WhatsApp, me mandás en privado un número y ya nos ponemos en contacto y te agrego a un grupo de WhatsApp, ¿vale? Mi hermano Eduardo, querido. Sí, hermano. ¿Quiere que le dé opinión o lo que aquí el muchacho está checando? Como usted quiera, mi hermano querido. Es todo suyo. Bueno, pues en el caso es que es cómo puede... Ay, Dios mío, ayúdame. Bueno, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Ok, bueno. Aquí muchas veces decimos que el gnosticismo, el ungido de Dios y todo eso, ¿no? Pero nuestra mayor autoridad siempre ha sido Jesús, ¿sí? Jesús es nuestro pastor, nuestro sacerdote, nuestro padre, pues nuestro patriarca en este sentido, ¿sí? Así como Abraham es el patriarca de la fe, Dios es nuestra patriarca de la vida, ¿sí? Igual, bueno, a ver si me doy a entender. Ahí muchas veces, tomamos como un siervo, ¿sí? Dicen, el siervo no es mayor que su señor, ¿sí? Ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿sí? Y Jesús dijo, yo los envío, ¿sí? Pero muchas veces hay personas